amigos, más personas puedan escuchar lo que vamos a hablar esta noche en Atletas. Bien, bienvenidos a todos. Vamos a iniciar con la palabra esta noche. También bienvenidos a todos los que nos acompañan a través de la transmisión. Me gusta presentarme a mí un poquito cada vez que me toca dar la palabra. Y para contarles un poquito de quién soy yo o qué hago, para ir directamente al grano, les comento, yo soy periodista deportivo. Llevo más de 11 años trabajando en esto. Me acuerdo que estaba en el colegio, en la pre-promo, cuando inicié a hablar en un programa de radio. Y bueno, Dios me fue abriendo bastantes puertas en el último tiempo, fui trabajando un montón y como saben, seguimos todavía, creo que todos, con la fiebre o con lo que nos dejó el Mundial. Por lo menos para nosotros los periodistas tuvimos un mes, 2 meses prácticamente de fútbol, Mundial. Y en la Copa del Mundo siempre hay cosas muy interesantes para ver. Más allá de las grandes figuras, hay algo que es muy importante que todos vemos cada 4 años, que son los nuevos nombres que aparecen durante el Mundial, las nuevas promesas de la Copa del Mundo. Saben, yo estaba viendo una imagen de las promesas del Mundial de 2010 y dentro de las promesas del Mundial de 2010 estaba Thomas Müller, que terminó siendo una carrera espectacular, un Messi jovencito. De las promesas del 2014 se hablaba de un tal Neymar, no sé si le suena, un brasileirito por ahí que algo juega, James Rodríguez sonaba por otro lado, Hazard por el otro, Son en Corea. Había un montón de jugadores que realmente eran las promesas y que terminaron cumpliendo con las expectativas que tenían con respecto a ellos. Y este Mundial, más allá de que fueron apareciendo nuevas promesas, creo que una de las grandes figuras, hablando de promesas, es Diomandé, ¿no? Los que son fanáticos del Real Madrid, nuevo refuerzo, Diomandé uno de ellos, pero fue un Mundial que más allá de las promesas fue donde se acabó una era, donde grandes figuras dijeron adiós a las selecciones, seguramente a las grandes competiciones, como el caso de Modric con Croacia, Cristiano Ronaldo con Portugal, que en su momento eran promesas, se esperaba mucho de ellos y creo que superaron cualquier tipo de expectativa. Messi también, por un lado, se esperaba mucho de él, terminó consiguiendo creo que más de lo que cualquier futbolista hubiera soñado. Y dentro de esos futbolistas que dijeron adiós, fue uno de los que por lo menos nombré. Alguien que dijo, no va más, se acabó mi etapa con la selección, es Neymar. Lo decía recién, promesa capaz en el 2014, siendo su primer Copa del Mundo, que se lesionó. Y Neymar, que en ese momento era una promesa, hoy es un veterano que dijo adiós a su selección. Un jugador que cuando inició, creo que lo tenía todo, ¿no? Gambeta, talento, facha, bailaba bien, o sea, realmente todas las condiciones posibles para ser un crack mundial las tenía. ¿Fue una gran carrera de Neymar? Es una gran carrera de Neymar, todavía no se retiró, sigue teniendo una gran carrera. Pero si vamos a lo que él prometía, creo que si lo comparamos con los monstruos de Messi o los comparamos con Cristiano Ronaldo, le terminó faltando muchas cosas. Una sola Champions, si hablamos de los títulos más importantes, no ganó la Copa del Mundo. Se esperaba mucho más de Neymar, pero como dice la frase, se convirtió en el príncipe que no pudo ser rey, que no quiso ser rey, ¿no? El príncipe que no quiso ser rey. ¿Pero por qué se dice eso de Neymar? Se dice eso porque a lo largo de su carrera fueron pasando cosas que lo fueron alejando capaz de un Balón de Oro, de los máximos competiciones, o por lo menos de grandes equipos. Una de las cosas que sucedió en su carrera fue lesiones. Muchas lesiones a lo largo de su carrera, capaz por malas decisiones, por mala alimentación, por salir mucho de noche, le gustaba bastante el carnaval. Neymar fue tomando malas decisiones a lo largo de su carrera que lo fue alejando capaz de lo que se esperaba de él. Una de las peores decisiones, que hoy lo podemos decir con el diario del lunes, fue dejar el Barcelona e irse a París. Hoy vemos que fue una mala decisión porque nunca ganó la Champions, capaz si se quedaba con el Barcelona, la historia hubiera sido distinta tanto para el Barcelona como para él, pero todas esas decisiones hicieron que esta promesa, que fue un jugadorazo y que siempre va a ser recordado seguramente como los más importantes de esta generación, no logre todo el potencial que había en él.
Y mientras armaba esto, mientras pensaba en la vida de Neymar, me trasladó a la historia de un personaje que tenía todo el potencial para ser una de las personas más memorables de la historia. O sea, alguien que realmente tenía todo para ser recordado para toda la vida, porque tenía unos atributos, tenía un talento que muy pocas personas tenían. Esta persona era alguien especial, era alguien elegido por Dios desde antes, desde su nacimiento, había sido apartado, había sido bendecido, y Dios le dio una capacidad única. Pero su historia terminó completamente distinta a lo que cualquiera hubiera imaginado. Y en esta noche quiero que recorramos la historia de este personaje y quiero que veamos tres peligros que pueden hacer que una promesa termine en una promesa fallida. Pensaba promesa fallida, pero Neymar obviamente no es una promesa fallida, el Sharawi dirían algunos, pero que una promesa termine, ojalá ser fallido como Neymar, ¿no? Una promesa termine siendo una promesa fallida. Y quiero que mientras escuchemos esta historia, podamos preguntarnos si alguno de estos peligros o alguna de estas cosas que va a hacer este personaje, nosotros hoy la estamos replicando en nuestra vida. Así que vamos a ver un poquito de la historia de este personaje, vamos a ir a Jueces, capítulo 13, y vamos a centrarnos en el versículo 1 y 5, yo se los voy a leer, esto no está en pantalla, pero se los leo. Dice de la siguiente manera: una vez más, los israelitas hicieron lo malo ante los ojos del Señor, y por eso los entregó en mano de los filisteos. Los israelitas, alejados de Dios, Dios dice, bueno, filisteos, hagan lo que quieran con ellos. Durante 40 años dice que fue pasando esto, y cierto hombre de Sora, llamado Manoa, de la tribu de Edam, tenía una esposa que no le había dado hijos porque era estéril. Entonces dice que el ángel del Señor se le apareció y le dijo, eres estéril y no tienes hijos, pero vas a concebir y tendrás un hijo. Solamente, atento a este dato, cuídate de no beber vino ni ninguna bebida fermentada, y tampoco comas nada impuro, pues concebirás y darás a luz a un hijo que no pasará la navaja sobre su cabeza, porque el niño va a ser nazareo, o sea, consagrado a Dios desde antes de nacer. Él comenzará a librar a Israel del poder de los filisteos. Dios acerca a esta mujer que no podía tener hijos y le dice, ¿no tenés hijos? Bueno, vas a tener uno, este hijo va a ser apartado, va a ser bendecido, yo lo estoy eligiendo, lo único que te pido es que vos como mamá te cuides, no tomes nada impuro, no te contamines, y que tu hijo de la misma manera, porque es nazareo, quiero que esté apartado para mí, o sea, tiene que cumplir los mismos requisitos, y dentro de esos requisitos, que no se corte el pelo, no se tiene que cortar el pelo, porque este niño va a librar a Israel de la mano de los filisteos. Recordemos lo que decíamos al inicio, 40 años que venían sometidos por los filisteos. Así que el ángel del Señor le da esta promesa a esta mujer. Este niño era una promesa, futuro Balón de Oro, futuro GOAT, seguramente porque tenía ya esta promesa desde el arranque. Dice Jueces 13:24, que acá sí lo vamos a leer, dice lo siguiente: la mujer dio a luz a un niño y lo llamó Sansón. El niño creció y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor comenzó a manifestarse en él mientras estaba en Mahanedana, bueno, donde estaba ahí. Cuando nació, el niño creció y el Señor lo bendijo. Y el Espíritu del Señor empezó a manifestarse en él. Desde el primer momento el Señor comenzó a manifestarse en Sansón. Sansón tenía un llamado, tenía una misión, fue creado con un propósito. Nació con un propósito, liberar al pueblo de Israel. La única condición, no te cortes el pelo, seguí lo que yo te digo, no te contamines con nada, porque este niño va a liberar a mi pueblo. Como les decía recién, una promesa en ámbito futbolístico seguramente era Sansón. Pero, como les decía al inicio, vamos a conocer tres peligros que pueden hacer que una promesa termine convirtiéndose en una promesa fallida. Y vamos a ver un poquito de la historia de Sansón y vamos a ver el primer peligro de la noche. Y el primer peligro que podemos cometer es olvidar lo que Dios nos da. El primer peligro que podemos cometer es olvidar lo que Dios nos da.
Vamos a ver Jueces 14-19, y esto dice de la siguiente manera. Sansón creció, un muchacho muy fuerte, volvamos a recordar, estaban los filisteos gobernando en todo el lugar, y habían muchas guerras. Sansón bastante fuerzudo, me imagino como la roca, más o menos en fuerza, más alto. Dice que el versículo 19, entonces el Espíritu del Señor vino sobre Sansón con poder, y este descendió a escalón y derrotó a 30 de sus hombres. Una persona derrotó a 30. ¿Vieron Troya? Me imagino que algo como Aquiles, ¿no? Vamos a decirlo. Una persona derrotó a 30 hombres. ¿Pero cómo lo derrotó? El Espíritu del Señor vino sobre Sansón. Vamos a ver Jueces 15. Sigue la historia, hay mucho para hablar, pero vamos a ir resumiendo. Dice, el 14, cuando se acercaba a Lejí, los filisteos salieron a su encuentro con gritos de victoria, algo así, con gritos de victoria. En ese momento, el Espíritu del Señor vino sobre él con poder, y las sogas que ataban sus brazos se volvieron como fibra de lino quemada. Además, las ataduras de sus manos se deshicieron. Al encontrar una quijada de burro que todavía estaba fresca, la agarró y con ella mató a 1000 hombres. Cuento la historia. Sansón amarrado totalmente con sogas, y el Espíritu del Señor vino sobre él, rompe todo. ¿Con qué le pego? Agarró una quijada de burro y empezó a matar, y mató a 1000 hombres. Eso está en la Biblia. No me estoy inventando nada, está acá. Y si está en la Biblia, le creo. Así que esta persona, que vamos a ver el versículo 14, Kili, porfa, que decía que el Espíritu del Señor estaba sobre él, rompió las sogas y mató a 1000 hombres con una quijada de burro, no con espada, con una quijada de burro pudo matar a 1000 hombres. ¿Tenemos uno más? Sansón, este personaje, lideró a Israel durante 20 años en tiempo de los filisteos. Más vale, un tipo que mata a 1000 hombres con una quijada de burro tiene que liderar al pueblo. Pero vemos un poco de lo que hizo Sansón a lo largo de su vida. Vemos que esta promesa, que era un niño que dijeron, bueno, este niño va a liberar a Israel, empezó con buenos pasos. Mataba a 30, mataba a 1000, hacía esto, lideraba al pueblo, tenía todo. Los atributos, todo el talento que Dios le había dado, él lo estaba utilizando. La promesa se estaba cumpliendo en Sansón. Pero el punto clave de todo esto es que no era porque Sansón era fuerzudo. No era porque Sansón iba al gimnasio, porque iba al CrossFit o porque practicó boxeo. Era porque el Espíritu de Dios estaba sobre él. No porque la quijada de burro era muy fuerte, sino porque Dios le daba la habilidad de que si él agarraba mi celular, podía matar a 1000. Pero era simplemente porque Dios estaba con él. Dios era el que estaba haciendo eso con Sansón. Y esto también nos puede pasar a nosotros. Vamos a relacionarnos con nuestra vida. Dios a nosotros nos puede dar una quijada, no, mentira. Dios a nosotros nos puede dar distintos talentos. Acá hay muchos que son futbolistas. Dios te puede dar la capacidad de atajar como nadie. Dios te puede dar la capacidad de hablar como nadie. Te puede dar un carisma único. Te puede dar el talento de hacer negocios como ninguna persona en Santa Cruz. Decís, hago un emprendimiento y triunfa. Estudio algo y me saco 100. Dios te puede dar un montón de cosas. Pero vuelvo a esa frase. Dios es el que nos da. Dios es el que te da el talento. Dios es el que te da el talento, es el que te da la capacidad. Él es el que está haciendo eso. No es algo nuestro, es un regalo que Dios nos da. ¿Jugás bien al fútbol? ¿Sos buen alumno? ¿Tenés buenos negocios? Gloria a Dios que te regaló eso. Recordemos, el primer peligro es olvidar que el que nos da todas las cosas es el Señor. No somos nosotros con nuestras fuerzas, sino Dios el que nos da la habilidad. Ahora, el segundo peligro que puedo encontrar dentro de las promesas o de estas personas que son promesa es que empezamos a jugar con lo que nos regala. Empezamos a jugar con lo que Dios
nos empieza a regalar. Y vamos a ver Jueces 16, arranca despacio todo. Vamos a ver Jueces 16, 1. Arranca tranqui, Sansón. Creo que dice, un día Sansón fue a Gaza, después de todo esto, liderando Israel. Un día Sansón fue a Gaza donde vio a una prostituta. Entonces entró para pasar la noche con ella. El hombre que había sido apartado para Dios, el hombre que había sido consagrado desde antes del nacimiento, al cual le dijeron, no te cortes el pelo, no tomes vino, no te contamines, porque tenés una misión especial que es liberar al pueblo de Israel, estaba con una prostituta. Tranqui, todo tranqui que Sansón. El que tenía que estar apartado para Dios, empezó a jugar con eso. Dice que pasa el tiempo, y acá se los voy a leer un poco porque creo que no está en pantalla, que es Jueces 16, le voy a leer un poquito del versículo 4, dice que Sansón se enamora de una mujer llamada Dalila. Se enamora de una mujer llamada Dalila y dice que, claro, Dalila no era del mismo pueblo de Sansón, ella estaba a favor de los filisteos, y dice que los filisteos se acercan a ella y le dicen, Dalila, tenemos una misión para vos. Seducilo, y una vez que podás seducirlo, pedile que te revele su secreto. Preguntale de dónde saca tanta fuerza Sansón. Así que anda, seducilo y preguntale cuál es el secreto de su fuerza. Así nosotros vamos a saber cómo vencerlo. Bueno, Dalila dice, perfecto, voy. Entonces dice que Dalila, claro, empieza a tener una relación con Sansón, empieza a verse, y dice que en el versículo 6, Dalila le dijo a Sansón, dime el secreto de tu tremenda fuerza y cómo se te puede atar y dominar. Y Sansón respondió, si se me ata con 7 cuerdas de arco que todavía no están secas, me debilitaré y seré como cualquier otro hombre. Los gobernantes de los filisteos le trajeron a ella 7 cuerdas de arco que aún no se habían sacado, y Dalila lo ató con ellas. Estando unos hombres al acecho del cuarto, ella gritó, ¡Sansón! Los filisteos se lanzan sobre ti. Y dice que Sansón rompió las cuerdas y le rompió la cara a todos los filisteos que aparecían. No sé si están entendiendo la historia. Ella le decía, Sansón, ¿cómo hacemos? Bueno, atame. Listo, lo ató. Se durmió. ¡Filisteos, filisteos! Despertó Sansón, lo sacudió. Dice que Dalila le dice, te burlaste de mí, me dijiste mentiras, ¿cómo se te puede atar? Bueno, Sansón, un poco cansado, le dice, si se me ata con sogas nuevas, sin usar, me debilitaré y seré como cualquier hombre. Bueno, pasaron las horas, pasó el día y Sansón se durmió. Dalila agarró sogas nuevas, lo ató y de vuelta, llamada para los filisteos. Aparecen los filisteos y Sansón de vuelta rompe las cuerdas y los sacude a todos los filisteos. Y como, aparte no entiendo cómo Sansón no se daba cuenta, ¿no? O sea, pues amigo, date cuenta. Así que una vez pasó eso, dice que Dalila le dijo, te estás burlando de mí y me has dicho mentiras. Dime cómo se te puede atar. Bueno, Sansón le dice, mira, si entreteje las 7 trenzas de mi cabello con los hilos de telar y asegurás esto con la clavija, me debilitaré y seré como cualquier hombre. Como se pueden imaginar, Sansón se durmió, Dalila hizo todo lo que le dijo Sansón, llamó a los filisteos y era mentira. Sansón se liberó y los reventó a los filisteos. Otra vez Dalila empezó, escuchen esta frase que está buena. Entonces ella dijo, ¿cómo puedes decir que me amas si no confías en mí? Ya van 3 veces que te burlas de mí y aún no me has dicho el secreto de tu tremenda fuerza. Y dice que como todos los días lo presionaba con sus palabras y lo acosaba hasta hacerlo sentirse harto de la vida, o sea, se quería matar Sansón, al fin se lo dijo todo. Y acá vamos a ver el versículo. Dice que, claro, harto de Dalila, le dice, ¿sabes qué? Pasa lo siguiente, le dice.
Nunca ha pasado navaja sobre mi cabeza, porque soy nazareo, consagrado a Dios desde antes de nacer. Si se me afeitara la cabeza, perdería mi fuerza y llegaría a ser tan débil como cualquier otro hombre. Bueno, primero Sansón estaba con una tóxica bárbara, ¿no? Le contaba, no sospechaba, ¿no? Que venía la otra y lo amarraba cada rato, casualmente con lo que él le decía. Hombres, dirían las chicas. Pero lo que me llama la atención es esto. Miren cómo Sansón empezó a jugar con esto que Dios le había regalado. Porque lo habíamos dicho recién. La fuerza, la capacidad de liderar, la capacidad de vencer cualquier obstáculo, no era por el talento innato de Sansón. No era porque su papá era un guerrero. No, era porque Dios le había dado la habilidad. Dios le había dado el talento de superar cualquier obstáculo. Dios le había dado el talento de vencer a cualquier rival. Y Sansón empezó a jugar con lo que Dios le dio. Sabía Sansón que no debía contaminarse. ¿Qué hacía? Se iba con una prostituta. Sabía que no debía contaminarse, sabía que no debía revelar su secreto, y le cuenta a la primera persona, a la primera mujer que pasa por ahí. Sansón empezó a jugar con eso que él debía cuidar, con eso que debía valorar. Y muchas veces nosotros también podemos llegar a caer en una situación similar. Empezamos a tener éxito en la vida, las cosas empiezan a salir bien, tenés valla invicta, sos el goleador del campeonato, tenés 100, volvemos al tema de los negocios, tenés el mejor negocio, las cosas te están saliendo bien, te están invitando a todos los canales de televisión. No, para mí, fallan, no, mentira. Las cosas te empiezan a salir de la mejor manera posible, estás predicando en todos lados y de pronto empezás a jugar al límite. ¿Sabés que hay cosas que no debes hacer? No, si me cortan el pelo, no, si me amarran. Empezó a jugar con lo que debía cuidar, a la primera decir, ¿qué te importa? Me voy con alguien de mi pueblo, con alguien que me ame. No le importaba. Él estaba jugando con lo que Dios le había regalado. Sansón jugó tanto al límite que terminó cruzándolo. Terminó entregando lo que Dios le había regalado. Él no debía cortarse el pelo para no perder la fuerza y cansado le dice, ¿sabes qué? Si me cortas el pelo, pierdo toda mi fuerza. Entregó lo que Dios le había regalado. Así que es el segundo peligro, jugar con lo que Dios nos da. Y el tercer peligro, y creo que uno de los más graves que pueden ser, se los voy a decir a continuación. Porque como Sansón ya le había dicho, si vos me cortás el pelo, pierdo mi fuerza, miren lo que pasó. Uno antes. Ahí. O uno antes de eso. Ahí está. Una vez que Sansón le dijo, nunca pasó navaja sobre mi cabeza y si se me afeita, pierdo mi fuerza, dice que Dalila se dio cuenta de que esta vez le había confiado todo. Se dio cuenta que Sansón esta vez no había mentido. Así que agarró, le dijo a los filisteos, vuelvan una vez más que él me ha confiado todo. Entonces los gobernantes de los filisteos regresaron a ella con la plata que le habían ofrecido. Qué fuerte grita. Dice, después de hacerlo dormir sobre sus rodillas, ella llamó a un hombre para que le cortara las 7 trenzas de su cabello y así comenzó a dominarlo. Y su fuerza lo abandonó. Una vez pelado Sansón, ella gritó, Sansón, los filisteos se lanzan sobre ti. Y Sansón despertó de su sueño y pensó, me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero no sabía que el Señor lo había abandonado. Me escaparé como las otras veces y me los quitaré de encima. Pero él no sabía que el Señor lo había abandonado. Entonces los filisteos lo capturaron, le arrancaron los ojos y lo llevaron a Gaza. Lo sujetaron con cadenas de bronce y lo pusieron a moler en la cárcel. Pero en cuanto cortaron su cabello, comenzó a crecer de nuevo. El tercer peligro que nosotros no debemos cometer es creer que no pasará nada. Creer
que nuestros actos no tienen consecuencia, que podemos jugar al límite y que nada va a pasar, que el talento, como veíamos al inicio, es nuestro. No importa si me escapo una vez, si lo hago 2, si lo hago 3. Bueno, nadie se enteró en 3 veces. ¿Qué me hace una cuarta? Bueno, nadie me vio en este lugar. Puedo ir a una quinta. Bueno, son gente de confianza. Vamos a una sexta. Y así, sucesivamente. Sansón creyó que no iba a haber consecuencias de sus actos. Pero eso pasó porque él estaba tan acostumbrado a jugar con lo que Dios le había dado, estaba tan acostumbrado a jugar con la gracia, estaba tan acostumbrado a jugar al límite, que pensó que nunca iba a haber consecuencias. Pero las consecuencias llegaron. Sansón lo perdió todo, perdió los ojos y fue a la cárcel. El hombre que había sido apartado por Dios desde antes del nacimiento, el que era el elegido para liberar al pueblo de Israel, el que tenía toda la fuerza, el que tenía la capacidad de vencer a 1000 hombres simplemente con la quejada de un burro, se encontraba ciego, encadenado y trabajando para sus enemigos. Todo por pensar, me voy a escapar como las otras veces. Me voy a escapar como las otras veces. La promesa que era Sansón terminó siendo una promesa fallida. Y esto, chicos, está relacionado de vuelta a lo que nos pasa a nosotros. ¿Cuántas veces no empezamos a jugar al límite? Y empezamos, bueno, una vez, 2 veces, nadie se enteró en tercera. Jugamos al límite esperando que no haya consecuencias de nuestras acciones. Jugamos tanto que nuestro corazón se empieza a endurecer. Y creemos que todo nos va a salir bien, que vamos a poder salir de esa situación. Cuando empezamos a jugar con lo que Dios nos da, corremos el riesgo de sufrir las consecuencias y perderlo todo, como le pasó a Sansón. Y esta noche, no para que me respondas, quiero preguntarte, ¿en qué situación relacionándote con la vida de Sansón te encontrás? ¿Sos el primer Sansón que tiene todo para llevarse el mundo por delante? ¿Estás consiguiendo éxitos? ¿Las cosas te están saliendo bien? ¿O te estás encontrando capaz en el Sansón del medio, ya empezando a jugar, rozando, jugando al límite, decir, bueno, esto está mal, pero no tan mal? ¿O ya estás en una etapa, o ya estamos en una etapa en la cual nuestro corazón está duro y creemos que no vamos a sufrir consecuencias? ¿En qué parte de tu vida te estás encontrando en este momento? Si estás en alguna de esas, si estamos en alguna de esas, esta noche es ideal para decir, Señor, prefiero volver ahora, antes de que sea tarde. Y si vos o si alguien en esta noche por ahí se encuentra en una situación, si me puedes acompañar, si alguien en esta noche se encuentra en una situación que dice, ¿sabes qué, Gabriel? No soy ni el Sansón del inicio, ni el del medio, ni el que está revelando los secretos. Soy el Sansón que perdió sus ojos, soy el Sansón que está preso, soy el Sansón que perdió todo, soy el Sansón que hoy me encuentro sin nada porque cometí errores, porque tomé malas decisiones. Si sos ese Sansón, déjame contarte que la historia no terminó ahí. Porque dice que después de que Sansón estuvo en la cárcel, dice que los gobernantes de los filisteos, dice que hicieron un gran banquete, dice que hicieron una fiesta, en lo cual invitaron prácticamente a 3000 personas, si no me equivoco, más o menos el número es lo que dice. Invitaron a una fiesta para burlarse de Sansón. Dice que en un momento en el versículo 23, eso no está, dice, Dios nos entregó a Sansón, vamos a hacer una fiesta. Y en el versículo 25, ya en la fiesta, dice, cuando estaban alegres gritaron,
saquen a Sansón, dale, saquen a Sansón, así nos divierte. Y dice que sacaron a Sansón como un payaso, empezaron a burlarse de él y lo pusieron de pie contra las columnas. En ese momento, Sansón hace lo siguiente, sin ojos, imagínense, todo golpeado, capaz pintado porque se estaban burlando de él, apoyado entre dos vigas, entre dos muros. Sansón dice lo siguiente: oró al Señor y dijo: oh mi Señor y Dios, acuérdate de mí, te ruego que me fortalezcas solo una vez más. Déjame de una vez por todas vengarme de los filisteos por haberme sacado los ojos. Y luego Sansón palpó las dos columnas centrales que sostenían el templo y se apoyó contra ellas, la mano derecha sobre una, la izquierda sobre la otra, y gritó: muera yo junto con los filisteos. Luego empujó con todas sus fuerzas, y entonces el templo se vino abajo sobre los gobernantes y sobre toda la gente que estaba allí. Fueron muchos más los que Sansón mató al morir que los que había matado mientras vivía. Sansón falló, tomó malas decisiones, sufrió consecuencias terribles, pero su fracaso no fue el final de su historia. Y si por ahí alguien que ya siente que tocó fondo, que tomó decisiones que no puede deshacer, que perdió años, que perdimos oportunidades, por ahí sentís que desperdiciaste todo lo que Dios te dio, créeme que todavía Dios no terminó con vos. Dios no terminó con vos. Pero lo que tenemos que hacer es volver al Señor. Volver al Señor como lo hizo Sansón y decir: Señor, acuérdate de mí. Te ruego que me fortalezcas una vez más. Sea cual sea tu situación, este es el momento exacto, atletas. Si estás jugando al límite, decir: Señor, no quiero más. No quiero perderlo todo por mis fallas. No quiero desaprovechar lo que vos me regalás. Vuelvo a vos. Y si por ahí ya sentiste que perdiste todo, que tocaste fondo, este es el momento ideal de decir: Señor, acuérdate de mí y te ruego que me fortalezcas. Esta es la noche ideal para volver al Señor. Te voy a invitar a que puedas ponerte de pie en esta noche, que puedas cerrar los ojos por un momento, simplemente por concentración, no por nada místico, para que no penses, para que no te distraigas con la persona que está a tu lado. Cerrá tus ojos. Este es el momento ideal, atletas. Vuelvo a repetir, no sé en cuál situación te encontrás o si te sentís relacionado con alguno de estos. Personalmente, creo que me tocó a lo largo de mi vida hacer estas tres versiones de Sansón. Y siempre nunca está de más recordar que el Señor es el que nos regala todo. Nunca está de más pensar en no jugar con lo que Él nos da. Y tampoco pensar que nunca va a haber consecuencia de nuestros actos. Este es el momento ideal, atletas, de decir: Señor, estuve jugando con lo que me diste, pero esta noche quiero agradecerte por tus regalos. Quiero agradecerte por el talento que pusiste en mí. Y quiero vivir como a vos te agrada. Este es el momento ideal, atletas. Habla con Dios ahí donde estás. Y si hay alguien que está totalmente caído, este es el momento de decir: Señor, quiero volver a tus brazos. Quiero volver a tus brazos. Acuérdate de mí. Acuérdate de mí y fortaléceme una vez más. Señor, te pido por cada persona en este lugar, que seas vos cuidando, que seas vos restaurando. Dice tu palabra, Señor, que tú inclinas tu oído y escuchas
nuestra oración. Por eso en esta noche, Dios, queremos pedirte por tu ayuda, por tu misericordia. Rogamos, Señor, que vengas a nuestro rescate. Vamos a cantarla, Señor.